el señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Gusto en saludarlo. Se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Reemplazo permanente por el cual el diputado señor Manuel Monsalve reemplazará de forma permanente al diputado Luis Rocaful en esta comisión. El diputado Bienvenido. señor Jaime Toá reemplazará en forma permanente al diputado señor Juan Santana Castillo. Otro oficio por el que informa que el diputado señor Celso Morales reemplazará a la diputada señora María José Hoffman. El diputado don Carlos Kuchel reemplazará al diputado señor Sebastián Torrealba, y correo electrónico del señor Ignacio Cancino, vecino del barrio Bellas Artes, por el cual solicita ayuda en relación a los excesivos cobros de Enel durante este invierno. En 4 meses le están cobrando más de 225.000 pesos a la fecha. Es un reclamo que hace un vecino. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, señor secretario. Esta sesión tiene por objeto escuchar las exposiciones del director nacional del Servicio Nacional del Consumidor, SERNAC, don Lucas del Villar Montt, y del director ejecutivo de la Asociación de Empresas Eléctricas, don Rodrigo Castillo, sobre los antecedentes relacionados con el mandato que dio origen a esta instancia investigadora. Acompañan al director nacional del SERNAC, su jefa de gabinete, señora Carolina Durán, y el subdirector de fiscalización, señor Ariel Espinosa. Sí, por favor, recordar que tenemos una importante lista de invitados que vamos a ir dando curso a lo largo de las sesiones. Hoy día tenemos invitados al director del SERNAC y también al representante de las empresas eléctricas, sin perjuicio que también vamos a tener invitados a vecinos directamente afectados por esta alza de las cuentas de la luz y a otras autoridades. Entonces, le doy la palabra al director nacional del SERNAC, don Lucas de Villar, para que pueda hacer su exposición. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes, y muchas gracias por la invitación. Saludo a todos los presentes. Aprovecho de presentar al equipo que me acompaña, el señor Ariel Espinosa, que es subdirector de fiscalización del SERNAC, y Carolina Durán, jefa de gabinete del SERNAC. Voy a hacer una breve presentación de la cual estoy en este momento compartiendo. Ahí compartimos pantalla. Muchas gracias. Muchas gracias. Espero que se logre ver. Se ve perfecto. Sí, muy bien. Bueno, en primer lugar, como les señalaba, y agradeciendo la participación en esta comisión investigadora, en este caso, que se refiere específicamente al alza de las cuentas de servicios domiciliarios de distribución de energía eléctrica. Durante este periodo de pandemia, quizás partir comentando las acciones que ha realizado el Servicio Nacional del Consumidor. Con fecha 20 de marzo, es decir, 2 días después que se haya decretado el estado de excepción constitucional, es que la Subdirección de Fiscalización del SERNAC realizó las primeras gestiones y labores de fiscalización preventiva. Básicamente se refieren a requerimientos de información a las principales empresas de distribución eléctrica, de distribución de gas, de telecomunicaciones, de transporte, y también empresas sanitarias de nuestro país, a los principales grupos que controlaban estas empresas. Y esta labor de fiscalización preventiva buscaban principalmente detectar eventuales brechas, incumplimientos en relación a los principios básicos y los derechos que le citan a los consumidores en estas áreas específicas, sobre todo en atención a las condiciones sanitarias que están dispuestas por las autoridades. Por tanto, cuáles eran las medidas adoptadas por cada una de estas industrias y en particular las empresas de distribución del servicio eléctrico, que es lo que aquí nos
corresponde analizar, fue una también de las solicitudes de información que realizó el CERNAC. Estamos hablando de más de 7 grupos controladores de las empresas de distribución eléctrica, y buscaba precisamente recabar esta información el CERNAC para poder resguardar la seguridad de los clientes principalmente al inicio de la pandemia en razón de las condiciones sanitarias que imperaban en ese entonces. Es así como el CERNAC inició un análisis de estos antecedentes y sobre todo ya en abril, es decir, prácticamente 20 días después, sobre todo de la solicitud de información y las principales labores de fiscalizaciones, que ya se incrementan los reclamos que recibe el CERNAC. Ahí, como ustedes pueden ver en la gráfica, estos se incrementan exponencialmente, sobre todo en relación a situaciones que están asociadas con los casos que vamos a ver a continuación y que dan cuenta de las principales problemáticas que tenían los consumidores, gran parte de las cuales han sido objeto de la formulación de cargos que hace la autoridad sectorial, en este caso, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Como ustedes pueden apreciar, ya a mediados de abril, como les señalaba, se incrementan los reclamos. En el mes de mayo y junio se mantienen más o menos estables, y podemos ver cómo los otros mercados de servicios básicos, agua potable y gas de cañería, se incrementan en términos bastante inferiores el volumen de reclamos que recibe el CERNAC. Hay que señalar que el CERNAC no recibe dentro del 80-20, por decirlo así, dentro de los grandes porcentajes de los reclamos en aquellos relacionados con la distribución de energía eléctrica, más bien relacionados con servicios financieros, de telecomunicaciones y retail principalmente, pero podemos ver ahí un incremento importante, y es por eso que el CERNAC ya el día 8 de mayo ofició a la Superintendencia de Electricidad y Combustible, entregándole antecedentes que dan cuenta de los principales problemas que dan cuenta, valga la redundancia, los reclamos de los consumidores. Estamos hablando de un monitoreo que realizó el CERNAC, principalmente del funcionamiento de los procesos de información de estas empresas de energía eléctrica. También enviamos una presentación con un reporte que da cuenta de las labores de fiscalización y sus resultados, y también la respuesta a los oficios de solicitud de información que realizó el CERNAC a estas instituciones, a estas empresas de distribución eléctrica, dentro de otras empresas de mercados de servicios básicos, como hemos señalado. Este oficio es el 4558, que, como les decía, se envió el 8 de mayo de este año, y también hace algunas consultas respecto de la emisión de circulares o el inicio de formulación de cargos, procedimientos administrativos sancionadores por parte de la autoridad sectorial, como es la labor de coordinación de las autoridades, en este caso, fiscalizador especial sectorial, Superintendencia de Electricidad y Combustible, con el Servicio Nacional del Consumidor, que tiene facultades con una norma de supletoriedad en cuanto a sus facultades, si bien tiene procesos de fiscalización ya con la entrada en vigencia el año pasado, con la Ley 21.081, en marzo del 2019, de facultades de fiscalización que se coordinan con las autoridades sectoriales. Adicionalmente, como dice la lámina, CERNAC también realizó un requerimiento de información. Estamos hablando del oficio número 5020, el 12 de junio, en el cual se consulta a la SEC aspectos relativos a los estándares vigentes para el proceso de entrega de facturación, la lectura de estos consumos y los procesos de facturación provisoria, que eran los principales temas que se repetían en las quejas y en los reclamos que recibimos durante el periodo anterior por parte de los consumidores de estos servicios de distribución eléctrica. Estamos hablando de procesos también sancionatorios, que se solicita la información sobre el inicio de los mismos, y también de las instrucciones o circulares que se hayan instruido, que hayan sido emitidas por ese organismo, para atender principalmente las problemáticas de grupos vulnerables, y ahí también hay que dar cuenta que el informe que envía el CERNAC da cuenta también de algunas brechas en los procesos de registro y solicitud de los beneficios que se otorgan a usuarios vulnerables en un acuerdo que se suscribe con el gobierno, con el Ministerio del Ramo, precisamente para dar facilidad en esta pandemia al pago de estos servicios
de primera necesidad, como son la energía eléctrica. Asimismo, también, como antecedente para este regulador, se acompañaron todos los requerimientos de información y los resultados de análisis de las distintas fuentes de información que recabó el CERNAC, como hemos señalado, entre ellos las labores de fiscalización que se iniciaron el 20 de marzo, también los procesos de monitoreo, también todas las observaciones que se verificaron en las plataformas de estas empresas en relación a la información para los consumidores que fuera veraz y oportuna y que estuviese relacionado también con los acuerdos que se habían hecho públicos, y también la respuesta a todos los oficios enviados por este organismo. Es así como a principios de agosto la SEC da respuesta al oficio del CERNAC, al 5020 que señalábamos del 12 de junio, y se da cuenta, entre otros antecedentes, de los cargos que ya se habían formulado por aspectos comerciales, pero también de la calidad del servicio, y esto permitió concluir que había una coherencia entre los resultados de las investigaciones realizadas por el CERNAC desde, como les señalaba, el 20 de marzo de este año, con las acciones administrativas que ya había iniciado la SEC, había formulado cargo y habían antecedentes que el mismo CERNAC había aportado para poder fundamentar en elementos fácticos precisamente la formulación de dichos cargos. Es así como posteriormente, y mediante el oficio 6587, que este ya es del 2 de septiembre de este año, el CERNAC realizó un requerimiento de información a la SEC relativa principalmente a la formulación de los cargos por error en la facturación, al funcionamiento de las plataformas de atención, entre ellos el call center, al cierre y cómo se distribuían, digamos, precisamente los cumplimientos a este deber de tener oficinas de atención público, el reparto de boletas, la toma de lecturas de medidores, que son básicamente los problemas que habían referenciado los consumidores en los reclamos que se habían recibido a partir de abril de este año. Así es como se informa esta respuesta y mediante un oficio ordinario, el 5701, del 25 de septiembre, la SEC da respuesta a este requerimiento y adjunta 37 oficios por la formulación de cargo a más de 20 empresas eléctricas, de distribución eléctrica, donde se incluyen los cargos formulados al grupo SAESA y ENEL, principalmente relacionado con errores de facturación, y pasamos a exponer un cuadro resumen. Probablemente la misma Superintendencia de Electricidad y Combustible ha entregado estos antecedentes, sin embargo, aquí nosotros podemos ver en síntesis cuál es la formulación de cargo en relación a los grupos económicos que controlan a estas distribuidoras, a la concesionaria en específico, al error de facturación que da cuenta al ordinario que inicia este procedimiento administrativo sancionador, las oficinas comerciales que se encuentran cerradas, los problemas de call center y la toma de lectura o reparto de boletas con las formulaciones de cargos totales que llegan a los 37 casos, ¿cierto? Esta es la información que proporciona la SEC al CERNAC y la formulación de cargos se relacionan específicamente con los temas detectados por los reclamos y los procesos de fiscalización previamente coordinados con la autoridad del ramo por parte del CERNAC. Para dar algunos ejemplos, la formulación de cargos de errores de facturación para empresas del grupo SAESA y ENEL dice en relación principalmente con incumplimientos en relación a la lectura y a la facturación mensual, y es por eso que se formulan los cargos, como señala el extracto de la formulación que se expone en esta lámina. Asimismo, hay cargos también por procesos tarifarios, principalmente en relación al cargo por uso del sistema de transmisión. Por su parte, también hay formulación de cargo por brecha, vamos a decir, en el proceso de lectura de medidores, en relación a lo que dispone la normativa sectorial, en relación a la facultad que otorga la Ley General de Servicio Eléctrico, cuando no se efectúa la lectura de los consumos a los clientes de forma total, y es así como se formulan cargos por ese concepto a estas empresas también. Asimismo, podemos ver en la letra B de la lámina como también el extracto da cuenta que se formulan cargos en cuanto a la no entrega de boletas o facturas a los clientes, que es información veraz y oportuna que está regulada convenientemente por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles también. Adicionalmente, las facturaciones provisorias, que están informadas en los respectivos cargos, dan cuenta de un porcentaje importante de facturaciones provisorias, como se pueden ver en la lámina,
en la columna a mano izquierda aparece la empresa, en la central los clientes con facturación provisoria, y aquí el total de clientes, y ahí se puede determinar que hay porcentaje bastante bajo en las empresas Litoral con un 27% y Socoepa con un 49%, y el resto ya supera el 50%, llegando en un máximo del 98% por parte de la empresa eléctrica Tiltil, ¿cierto?, con un volumen bastante menor de clientes por parte de esta concesionaria. Es así como la formulación de cargos por cierre de oficinas comerciales también viene dada por la información que reporta la SEC al CERNAC en torno a la formulación de estos 37 procedimientos administrativos sancionadores que señalábamos, y se da cuenta también en este oficio. Asimismo, los cargos asociados a los servicios de atención de los clientes, de los usuarios que no fueron convenientemente dispuestos durante este periodo. Estamos hablando de call center, en el caso de CGE, y también hay un incumplimiento al deber sectorial de prestar un servicio de atención adecuado y oportuno a sus clientes de forma permanente, sobre todo de entregar información en estas plataformas que no operaron durante los periodos que dan cuenta de la formulación, los hechos que fundamentan la formulación de cargos que hace la SEC. Hay un proceso que sigue en investigación por parte del CERNAC, que es relacionado con eventuales descuentos en relación también a los cargos fijos que se cobran por concepto de estos servicios que fueron objeto de la formulación de cargos. Ahí la Superintendencia de Electricidad y Combustible da cuenta que dentro de la normativa sectorial que corresponde aplicar a esta superintendencia no están contemplados eventuales descuentos o compensaciones a los clientes por esta razón, y es así como el CERNAC continúa realizando una investigación de antecedentes que se siguen recabando en relación a este punto, entendiendo que si hay formulación de cargos por la no prestación del servicio, no necesariamente los servicios que se han cobrado al 100% corresponden retener esos montos de forma indefinida, al menos por las empresas que prestan estos servicios de distribución eléctrica, dado que la norma supletoria, en este caso, y que se aplica plenamente por la respuesta que da el superintendente, sería la ley del consumidor, y establece la posibilidad de efectuar descuentos por esa vía, lo cual debe realizarse a través de procedimientos especiales. El efecto hay un procedimiento administrativo que está arreglado en la ley 21.081, que entró en vigencia en marzo del año pasado y que permite realizar este tipo de descuentos o alguna fórmula de compensación colectiva, y para eso el CERNAC se encuentra actualmente recabando mayores antecedentes para poder dar una opinión concluyente. Es decir, en términos generales, el CERNAC ha estado fiscalizando desde ya el 20 de marzo con las fiscalizaciones preventivas, ha recabado un cúmulo importante de información, ha sido remitido al órgano de vigilancia y control sectorial que tiene facultades para ello, la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Esto se ha reflejado con bastante coherencia en las 37 formulaciones de cargos que realiza la SEC, principalmente relacionados con los reclamos que recibe el CERNAC también en atención a esas 20 empresas de distribución de energía eléctrica, y eso nos permite inferir que hay una relación causal existente entre las medidas comerciales adoptadas, la afectación de los derechos de los consumidores, la entrega de antecedentes de parte del CERNAC a la SEC y cómo ésta ha iniciado estos procedimientos. Y si bien la industria ha señalado, como sabemos públicamente, que hay factores que habrían provocado el incremento de estos reclamos, relacionados principalmente por aspectos de boleta y lectura, asociados a la época más compleja de la pandemia y a las medidas sanitarias de confinamiento, ya hay una formulación de cargo, y por tanto se están contemplando ahí la posibilidad de resolver por vía administrativa cuáles serían las eventuales sanciones que se podrían aplicar. Hay que entender este proceso administrativo sancionador de la SEC dentro del marco de una regulación de la Ley de Protección del Consumidor que permite al CERNAC de forma ex post, es decir, una vez que ya sean resueltos los procedimientos administrativos correspondientes, de la posibilidad de iniciar acciones tanto administrativas como judiciales con efecto erga omnes, más conocidas como acciones colectivas o en resguardo del interés colectivo difuso o acciones de clase, para obtener eventuales compensaciones que corresponda de acuerdo a las infracciones que son
confirmada, ¿cierto?, con una sentencia de término en el procedimiento sancionador específico que está llevando a cabo la SEC. Para eso, el SERNAC cuenta con un plazo de 2 años que establece la ley del consumidor, recientemente reformada en ese precepto, y permite mantener esos plazos de prescripción desde que se verifican los hechos, y por tanto nosotros estamos a la espera del resultado de esos procedimientos sancionadores que está llevando a cabo la SEC con esta formulación de cargo, y a su vez estamos analizando los antecedentes en relación a eventuales posibilidades de descuento o rebaja de los cargos fijos por servicios que algunos consumidores, como hemos señalado, y en un volumen muy importante, sobre todo en los meses de abril y mayo, dan cuenta que no se cumplieron a cabalidad. Ese es lo que nosotros podemos informar. Quedamos muy atentos a todas sus preguntas y a poder aclarar cualquier detalle en relación a esta información. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a usted, don Lucas del Villar, quien nos ha hecho esta presentación, que ya estará a disposición de todas las parlamentarias y parlamentarios de la comisión. Ofrezco la palabra a algún parlamentario o parlamentaria que quiera formular alguna pregunta. Presidente. Sí, diputado Boris Barrera. Tiene la palabra, sí. Diputado. Bueno, muchas gracias, presidente. Saludar a los invitados e invitadas, y también a los colegas que están presentes. Me parece buena la exposición de don Lucas, y me gustaría preguntarle a través de su intermedio de que hablaba, por ejemplo, de los errores de facturación. Quería preguntarle si se ha llegado hasta el momento a determinar que hay errores en la facturación. Él decía ahí en una tabla, que ojalá pueda enviarnos porque pasó todo como muy rápido, de que, por ejemplo, en relación al cobro de la transmisión de electricidad, el 10% de los reclamos, me parece que eran, no sé si el 10% de los reclamos o el 10% de los errores que encontraron. Entonces me gustaría dilucidar eso, si se detectó que efectivamente hay errores en la facturación, y qué otros errores más hay, o qué es lo que han determinado, porque ahí aparecía que el 10% era en relación al cobro de la transmisión de la electricidad. Lo otro que quería preguntar, en la tabla que mostró sobre la facturación provisoria en la fila de Enel no aparecía nada. Decía, no recuerdo lo que decía, como le digo que había pasado tan rápido, pero no salía qué porcentaje de facturaciones provisorias habían hecho. Lo otro que quería preguntar es que qué es lo que le sugiere a todas las personas que se han visto afectadas por este aumento en sus boletas, si hacer alguna denuncia ante el SERNAC, qué es lo que sugiere el SERNAC en relación a eso. Y lo otro es eso por ahora, presidente. Gracias. Gracias, diputado Barrera. ¿Algún otro parlamentario quiere hacer una pregunta? Yo quiero formular también, en la misma línea del diputado Barrera, en relación al cobro por la transmisión. Sabemos que hay empresas que lo hicieron con posterioridad. Saber si ese cobro tiene algún plazo de preclusión, en el sentido de que si pasan 6 meses y no se cobra, precluye la oportunidad de la empresa de cobrarlo, porque sabemos que muchas empresas también cobraron intereses por esa omisión. Entonces, aclarar eso, y también preguntarle al director del SERNAC que en el caso de haber efectivamente infracciones a la ley, ¿cuáles son las sanciones o las compensaciones? Si esas se establecen por vía administrativa o por vía judicial, como se hizo en el caso del papel Tichu, ¿no es cierto?, que se estableció un monto ahí que se dividió y se depositó en las cuentas RUT de los chilenos y chilenas. Si eso se hace por vía judicial o por vía administrativa, si nos pudiera aclarar el director nacional del SERNAC, cuáles son las sanciones que contempla la ley. Tiene la palabra don Lucas del Villar. Muchas gracias, presidente, por las preguntas. Voy a pasar a responderlas convenientemente,
y hay dos aspectos que son un poquito más técnicos, a los cuales voy a dar la palabra al subdirector de fiscalización, que conoce mejor estos antecedentes, que se refiere a la tabla que establece ciertos porcentajes y a la referencia en relación a la falta de información, aunque no bastante clara quizás, la planilla respecto de una de las empresas de distribución eléctrica, ¿cierto? Lo primero es que el CERNAC ha tomado conocimiento de lo que ha planteado, digo, la ciudadanía, los consumidores específicamente, en relación a las problemáticas que ellos han padecido en relación a la prestación del servicio de energía eléctrica durante esta pandemia. Estas se refieren principalmente a que no pueden acceder a algunos centros de atención, a que las lecturas presuntas han presentado algunas dificultades, por ejemplo, se otorgan plazos muy breves para realizarla, o muchas veces estas fórmulas no reflejan de forma realista, digamos, el consumo durante el periodo. En muchas de las familias se ha incrementado y por tanto sea que esta proyección sea mayor o menor, siempre va a terminar generando un problema a cualquier familia chilena, sobre todo en atención a tener que desembolsar, digamos, sin poder provisionar o sin poder hacer una programación precisamente de la economía doméstica de mejor forma, digamos. O sea, si es que el consumo presunto es inferior y después tienen que desembolsar sumas que son bastante relevantemente mayor, obviamente que eso genera un problema, y a la inversa también. En relación a la pregunta sobre cuáles eran las problemáticas, son principalmente estas. ¿Cuál es la sugerencia para los consumidores? Bueno, presentar los reclamos al SERNAC, porque el SERNAC está en coordinación con la Superintendencia de Electricidad y Combustible, entrega los antecedentes y los pone a disposición, no solamente en los reclamos, sino un análisis también de los mismos, muchos de los cuales dan cuenta más bien de una percepción del consumidor. A veces no necesariamente hay una infracción que da cuenta la descripción del hecho que hace el consumidor, pero sí evidentemente refleja un malestar, un problema, un inconveniente que tiene y que sufre al menos de falta de información veraz y oportuna, como en gran parte también de estos casos. Y esa coordinación permite también generar procesos administrativos más robustos. En este caso, la formulación de cargos que realiza la SEC también cuentan con los antecedentes que ha proporcionado el SERNAC. Ahora, ¿qué ocurre con el tema de las compensaciones? Y entrando a la segunda grupo de preguntas, a ver, la ley del consumidor establece un mecanismo bastante sui generis de procesos compensatorios colectivos cuando la autoridad sectorial ya ha confirmado infracciones en virtud de esas normas especiales que afectan los intereses de los consumidores. Eso está regulado en el artículo 2 bis, letra B, de la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores en relación al artículo 58 bis, en el cual establece que las autoridades sectoriales, fiscalizadores o que tienen facultades de vigilancia del comportamiento de un mercado sectorial, como sería el caso de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, da cuenta a través de la formulación de cargos que se aplican sanciones por infracciones que pueden afectar los intereses de los consumidores en su calidad de tales o de usuarios, como denomina la norma sectorial, y estos clientes, usuarios o consumidores tienen derecho a que se establezcan las compensaciones que dan cuenta de esa infracción. En ese caso, lo que inicia el SERNAC en una coordinación previa con en este caso, la Superintendencia de Electricidad y Combustible, son los procedimientos los cuales, en el caso eventual, que así se resuelva y que llegue esta información como mandata este artículo 58 bis al SERNAC, determinar la causalidad y el daño, ya no lo infraccional, que ya está confirmado por una sentencia de término, sea que haya una revisión judicial o un procedimiento administrativo firme. Y eso permite una actuación, lo que se denomina el follow-on o la continuación del proceso compensatorio cuando lo sectorial ya está resuelto, que como les decía, la ley del consumidor entrega un plazo bastante más amplio, porque estamos hablando de una acción civil, es decir, de 4 o 5 años, dependiendo de la fundamentación de la misma, y por tanto, en ese sentido, el SERNAC está a la espera del resultado de esta formulación de cargos que ha realizado la SEC, y en relación a eso es si eventualmente hay posibilidad de accionar y obtener compensaciones para los consumidores, que no les quepa duda que el SERNAC
los va a iniciar. Estos procedimientos pueden ser de dos sedes, digamos. Una que es administrativo, con una revisión judicial, que se denomina procedimiento voluntario colectivo, que está en el título 4 de la Ley de Protección al Consumidor, y los otros son más conocidos como juicios colectivos o acciones de clase, que ya están recogidos, que normalmente se utiliza como una última ratio cuando las empresas no quieren acogerse voluntariamente a este procedimiento administrativo especial que tiene con todo una revisión judicial. ¿Ya? Quizá el caso más conocido de este tipo es el proceso que llevó el SENAC con ESAL durante el año pasado, y que se obtuvo un monto cercano a los 3.000 millones de pesos por un caso bastante singular y único que básicamente significó el corte de suministro de agua potable por casi 11 días a gran parte de los ciudadanos de Osorno. Pero se hizo más conocido este procedimiento administrativo que empieza a aplicarse desde marzo del año pasado con la ley 21.081. En relación a eventuales cobros de intereses o por cese de eventuales acciones u omisiones que tienen que ser determinadas por la autoridad sectorial, evidentemente que si hay cobros que no se realizaron oportunamente por una falta de un deber de diligencia en los términos de las normas sectoriales, de las lecturas precisamente que mandata la norma sectorial, no deberían ser procedentes, digamos, los cobros tanto de intereses moratorios como de gastos de cobranza, que establece también una regulación que es de aplicación general, que es la Ley de Protección al Consumidor, principalmente el artículo 37 se refiere a esto último, y también la norma se refiere a que estas restituciones o eventuales acciones compensatorias, y sobre todo entendiendo en procesos similares que ha tenido el SENAC, y aquí me estoy remitiendo a algunos casos de algunos años atrás en materia financiera, donde también hubo por algún efecto de una falla en los procesos de las empresas financieras que no se cobró oportunamente montos a los cuales sí tenía derecho a cobrar, se establecieron facilidades de pago sin cobro de intereses ni reajuste por parte de estas compañías. Estoy hablando de bancos e instituciones financieras en procesos, digamos, bastante particulares, pero de afectación bastante masiva hace algunos años atrás. Yo creo que eso sería el caso más asemejable en relación a esa pregunta. Y por último, como les señalaba, el SENAC se encuentra estudiando los antecedentes todavía en una etapa de recabarlo y analizarlo, sobre todo en relación a algunas empresas, que era el punto último que presentamos en la lámina en relación a la fundamentación y al derecho a retener los montos cobrados por ciertos servicios en los cuales hay formulaciones de cargo, y por tanto es dable a plantear al menos que no se prestaron con la idoneidad, con la utilidad que presenta para los consumidores esos servicios, y por tanto se abre un espacio para una discusión si eventualmente se formulan algún tipo de descuento en relación de la calidad de esos servicios por situación de pandemia. Recordemos también que en materia civil es ampliamente discutido el efecto de la pandemia desde el punto de vista del caso fortuito de fuerza mayor. Sin embargo, cuando hablamos de restituciones por servicios presenciales, ya se inclina más la aplicación por parte del SENAC del derecho que tiene el consumidor a pagar por servicios efectivamente prestados. Pero aquí estamos hablando de un elemento bastante residual de aquellos que fueron levantados oportunamente por el SENAC, que ya fueron puestos a disposición, como señalé, en la relación de los hechos a la SEC, y estos tuvieron eco en precisamente poder engrosar los antecedentes por las cuales la misma autoridad sectorial formuló estos 37 cargos que hemos expresado, y hemos extraído algunos pasajes de los mismos para dar cuenta que hay una coherencia entre lo levantado por el SENAC en sus procesos, y principalmente también a través de los reclamos que recibió de los usuarios, y la formulación de cargos que realizó la SEC, y por tanto que está en un procedimiento administrativo actualmente, y por tanto el SENAC está a la espera de los resultados de ese procedimiento. Eso es cuanto puedo señalar, presidente, en relación a las preguntas formuladas, y dejo a su director de fiscalización en relación a estas dos preguntas que entiendo que son más específicas, y él las podrá aclarar de mejor forma. Muchas gracias. Muy bien, don Ariel Espinosa, entonces, subdirector de fiscalización del SENAC, tiene la palabra. Muchas gracias a los honorables miembros de la comisión. Efectivamente, solo detallar en cuanto a la pregunta formulada respecto del cargo por transmisión.
La tuición, la regulación de los ítems de la factura es privativa de la SEC, por lo tanto no le corresponde en estricto rigor al CERNAC pronunciarse sobre ese cargo y por ello es que requirió los procedimientos sancionatorios administrativos de la SEC. Lo que tratábamos sí de dar cuenta era la importancia que tiene ese ítem, que podría llegar a ser un 10% del total de la factura. A eso hacía referencia y nos faltó agregar la referencia. Entonces es un cargo relevante para efectos de la problemática que generan los consumidores. Y ahí es muy importante entender que los consumidores tienen una asimetría de información relevante respecto de la empresa concesionaria, porque resulta un componente altamente técnico, muy difícil de interpretar por parte de los consumidores, y por eso es que el CERNAC ha hecho este monitoreo de qué es lo que ocurre con las facturas, dado que esta asimetría de información genera que les cueste mucho a los consumidores poder entender realmente qué es lo que se les está facturando. Recordar que históricamente el servicio ha hecho trabajos de buscar mejorar la información que se entrega en las cuentas para efectos de que los consumidores puedan informarse más y reclamar de mejor manera. Entonces, a eso se refería ese ítem de la presentación. Podría llegar a ser un 10% de la factura y por lo tanto puede significar un incremento relevante en las facturaciones posteriores si es que no se realiza oportunamente el cobro y luego se acumula, podría generar este efecto de abultar las cuentas posteriores. A eso buscaba graficar la presentación. Y luego, siguiendo con la idea de que la atribución está expresamente y profusamente regulada en los ítems de la factura, es decir, cada línea que corresponde a los cobros, para la Superintendencia de Electricidad y Combustible, lo que ha buscado seguir monitoreando el CERNAC, no es parte de esta presentación porque no era parte de la temática, pero se han continuado desplegando acciones de fiscalización de carácter también preventiva. Antes de que saliera la reciente ley 21.249, se ha buscado también recabar antecedentes de parte de las empresas de cómo están entregando beneficios a los sectores más vulnerables de la población, y esto tiene que ver con que los sectores vulnerables son parte de los elementos de priorización de las acciones de fiscalización del CERNAC. Entonces, también hemos ido requiriendo antecedentes para ese efecto, pero no para fiscalizar cada línea de la factura, dado que eso es privativo de la SEC. No sé si esa idea se entiende bien. Sí, muy bien. ¿sí? Sino que buscamos el estándar de información. Muy bien. Gracias, don Ariel Espinosa. Presidente, disculpe. Sí, diputado Boris Barrera. Sí, es que había una tabla donde mostraba Exacto. la facturación provisoria por empresa. Sí, y claro, hay una que en él no aparecía con datos. ¿Esa por qué? Mandé por WhatsApp, presidente, por WhatsApp la presentación a los diputados. Sí, ya. Es la diapositiva, la número 9. Sí, explicar que la tabla está construida en base a información oficial de la SEC y por lo tanto para esa empresa no pudimos determinar ese número exacto. Nosotros obviamente tenemos datos de reclamación en él, pero la tabla buscaba reflejar información de datos oficiales de la SEC. Por eso esa está en vacío, pero obviamente a propósito de la coordinación que estamos permanentemente, estamos en vías de complementar esa información. Muy bien. Todavía se pueden hacer reclamos, ¿no es cierto? Pregunta don Lucas del Villar. Sí, efectivamente el CERNAC recibe permanentemente los reclamos, los cuales se les da un tratamiento particular, se hace un análisis y adicionalmente al envío a la autoridad sectorial también se requiere información de forma específica y también se inician los procesos de fiscalización que ha señalado el subdirector también relativos al motivo de la insatisfacción que da cuenta el reclamo de los ciudadanos. Y también el CERNAC tiene disponible en su página web otra vía de ingreso de casos donde ya no es solamente un reclamo que tiene una pretensión particular que pretende resolver, sino que muchas veces el ciudadano es testigo ocular o toma conocimiento que existe alguna infracción por parte de una empresa de distribución eléctrica, de servicio básico o cualquier otra, que se aplica a la ley del consumidor, en los cuales se hace presente a través de
la página de Alerta Ciudadana. Las alertas ciudadanas están disponibles en nuestra página web, en cualquier dispositivo, incluso móvil, y se pueden acompañar videos, fotografías, pantallazos, cualquier medio de prueba que permita alimentar el proceso de vigilancia, de fiscalización que tiene el CERNAC. Por tanto, la ciudadanía puede ingresar sus reclamos, que se les da el tratamiento con la empresa y también el tratamiento administrativo que corresponde, incluyendo la coordinación entre las distintas autoridades, y en este caso con la SEC, y también tiene disponible esta plataforma para ingresar alertas ciudadanas, que son más bien denuncias de infracciones e incumplimientos que a juicio de la ciudadanía tiene que hacerse cargo la autoridad, en este caso de consumo, como es el CERNAC. Eso es, presidente. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias a don Álvaro y a todo su equipo. Lo digo porque han llegado también algunas preguntas de algunos vecinos a la comisión para que don Álvaro Valavila lo derive, ¿no es cierto?, al CERNAC. A continuación, tenemos al director ejecutivo de la Asociación de Empresas Eléctricas, Asociación Gremial, don Rodrigo Castillo, quien también lo hemos invitado para que haga su presentación. Tiene la palabra don Rodrigo Castillo. Sí. No, presidente, les voy a mandar la presentación. Ya. Muchas gracias. Señor presidente. Rodrigo, tiene la palabra. Sí, por su intermedio agradecer la invitación a todas las señoras diputadas y señores diputados y a todos quienes están hoy día concurriendo a esta comisión y también a quienes nos estén escuchando a través de distintos medios digitales. Me voy a permitir compartir pantalla, si es posible, para hacer una breve presentación. ¿Está autorizado para compartir pantalla? Ahí está. Ahí está. Perfecto. Denme un segundo para ponerlo en grande. Antes que todo, señor presidente, y por su intermedio, es evidente que los tiempos que ha vivido nuestro país desde marzo de este año, cuando se inicia la pandemia, han sido tiempos particularmente excepcionales que han implicado para toda la población un enorme sacrificio, enorme dolor también en el caso de todas las personas afectadas por esta enfermedad y mucho más para aquellas personas que hemos perdido con motivo de esta enfermedad y sus familias. Con lo cual, para la industria, en este caso de la distribución eléctrica, al igual como para todos los chilenos, ha sido particularmente desafiante el poder seguir prestando el servicio en los mejores términos posibles, aún con las condiciones extraordinarias que todos conocemos. Yo simplemente a modo de introducción quisiera agradecer a todos nuestros trabajadores, porque en definitiva son los trabajadores, las personas que están ahí en la calle haciendo el trabajo, los técnicos, quienes están sobre los postes, las atenciones comerciales, los que nos han permitido el que, como probablemente esté en la percepción de todos ustedes, el que un año como este, que además fue particularmente lluvioso en la zona central, como no lo había sido en varios años de sequía que habíamos tenido, el poder haber logrado un nivel de gestión técnica de las redes que fue incluso superior a la de años anteriores. Dicho esto, evidentemente es necesario empatizar con todos los clientes que, tal como ha señalado el director de CERNAC, muchas veces tienen la legítima percepción de que algo está ocurriendo, que algo no está bien, y es obligación, evidentemente, tanto nuestra como empresas, como de todos quienes participamos del ecosistema, en este caso de la energía eléctrica, el entregarles información lo más clara y fidedigna que permita entender cuál es la situación. La primera slide lo que muestra, y esto es algo que si bien hemos repetido muchas veces, entendemos que es difícil de entender porque las personas ven la cuenta y ven el nombre de su empresa distribuidora y asumen que el total de la cuenta corresponde a cobros efectuados directamente por esa empresa distribuidora para sí misma. Una cuenta normal eléctrica tiene en un 60% está compuesta por el costo de la energía, en un cerca del 15% de la cuenta total es IVA, solo el 15%, es decir, un monto equivalente a ese, es el costo de la distribución propiamente tal, es decir, de la empresa que le lleva la factura al cliente, y finalmente del orden del 8% del total de la cuenta corresponde a los servicios de transmisión.
Finalmente hay un monto muy pequeño que es del 0,31 que corresponde al servicio público. Para que se entienda, es el costo de la coordinación del sistema, el coordinador eléctrico, etcétera. Por lo tanto, la distribuidora recauda en la boleta el pago que recibe de empresas de generación, empresas de transmisión y el fisco. Y esto es algo muy importante de entender. No podemos influir en los precios finales que el cliente ve absolutamente de ninguna manera. Es decir, tanto los costos de la distribución previamente tal como cada uno de los componentes de la boleta están regulados y nos son entregados por la autoridad competente de forma tal que nosotros simplemente los reflejamos en la factura y de ese total solo nos corresponde un 15%, siendo todo lo demás para alguno otro de estos distintos componentes de la factura. Es importante destacar, y esto ha sido una pregunta que se ha repetido durante esta comisión investigadora y por lo tanto creemos que si bien ha sido respondida, es importante insistir en ello, es importante destacar que las tarifas, los precios de la electricidad no han variado durante todo el año 2020, de hecho desde finales del año pasado, con motivo de distintas políticas de estabilización de precios. Cuando nos hacemos cargo de cuáles pueden ser las explicaciones respecto del alza en las cuentas, no de las tarifas, porque como hemos explicado, el precio fijado sigue congelado desde hace más de un año. Básicamente hay dos factores que lo explican. El aumento en el consumo de electricidad residencial, y hago hincapié en residencial porque como vamos a ver, el consumo general de energía eléctrica en nuestro país con motivo de la pandemia ha disminuido. En cambio, el consumo residencial ha aumentado. Y en segundo lugar, la utilización de estimaciones de consumo cuando la empresa no ha podido llevar adelante la lectura del medidor correspondiente, que es probablemente uno de los temas que más se ha destacado durante esta comisión investigadora e incluso con anterioridad a aquello. Aquí simplemente muestro un gráfico porque ha habido algunas preguntas y dudas que yo he podido captar en anteriores sesiones de la comisión respecto de si hoy día se está consumiendo más o menos energía eléctrica que en el pasado. Y la respuesta es doble. Como veremos, para efectos de los clientes residenciales, que representan más o menos la mitad de los consumos regulados, es decir, de aquellos que atienden las empresas distribuidoras, y más o menos un 25 a 30% del total de consumo eléctrico en el país, los consumos han aumentado. En el global, dado que los consumos industriales y comerciales, que corresponden a la mayor parte de los consumos eléctricos, han disminuido sustancialmente, podemos ver en el gráfico que en el agregado el consumo de energía eléctrica en Chile ha disminuido en forma significativa. Aquí podemos ver, en cambio, el mundo residencial. Estas líneas lo que muestran es la comparación porcentual de aumento de consumo entre el mes de marzo y el mes de julio, siendo por lo tanto a la izquierda, siendo el punto base la facturación, el consumo equivalente en el mes de marzo y la desviación de las líneas correspondiente al consumo de julio. Y como podemos ver, las distintas comunas han tenido distintos niveles de variación en el aumento de consumo, en algunos casos como Vitacura, Providencia, La Reina, Las Condes, es decir, las comunas del sector oriente, las comunas de mayor ingreso, ese aumento de consumo ha sido muy, muy, muy significativo, básicamente porque por el tipo de actividad que normalmente realizan las personas que residen en estas comunas, han estado realizándolas fundamentalmente desde sus hogares. Pero, sin embargo, podemos ver que también hay aumento de consumo muy significativos en Huechuraba, en Macul, en la comuna de Santiago, Colina, San Miguel, Lampa, etcétera, e incluso en aquellos casos de menor aumento de consumo comparado, como podría ser el caso de Cerrillos, La Granja, Conchalí, todavía estamos hablando de aumento de consumo que pueden llegar al 40%. Como podemos ver en la siguiente slide, el aumento en el consumo eléctrico tiene varios factores, y esto probablemente explica el que hayamos tenido una suerte de conjunción de factores que han agravado de algún modo esta problemática, que tienen que ver con la facturación provisoria, pero tienen que ver también con dos elementos adicionales. Uno, el que los consumos normalmente aumentan en las temporadas de invierno, básicamente por las menores temperaturas, y que, como hemos mostrado en la gráfica anterior, con motivo de la pandemia y por lo tanto de las restricciones de movilidad, el consumo eléctrico en los hogares
ha aumentado en forma muy significativa, aun cuando el consumo eléctrico general ha disminuido. Solo para efectos de un ejemplo, el consumo tipo de una familia compuesta por 3 o 4 integrantes de aproximadamente 180 kW por hora, solo por concepto de mayor uso de electricidad en el periodo de invierno, se produce en promedio, esto en un año normal, un incremento del 20% de consumo comparado con los meses estivales. Respecto del efecto del confinamiento por pandemia, al menos hay un incremento adicional promedio del 20%. Nosotros les mostrábamos en el gráfico anterior que dependiendo la comuna eso podía ser mucho más, pero estamos tomando un promedio de 20% que refleja, creemos, la realidad de la gran mayoría de las personas, llegando por lo tanto el consumo desde los 180 originales a 260 kilowatts por hora al mes. Por efecto del invierno y de la pandemia, por lo tanto, tendríamos incrementos en la cuenta de una familia tipo de al menos el 43% mensual comparado con meses estivales sin pandemia. Estos incrementos de consumo mayores existen, por lo tanto, también incrementos de consumo mayores, llegando a 300, 360 kilowatts de consumo, en casos como los que mostramos, en los cuales ese aumento de consumo ha sido mucho más significativo, especialmente en ciertas comunas o para cierto tipo de clientes. Esto lo hemos puesto en números en el gráfico de la derecha, en que partiendo por los 180 kWh, vemos que el aumento porcentual puede llevar a que una cuenta de 180 kWh llega de 22.000 a 30.000 pesos, una de 220 de 27.000 a 37.000, y así no me quiero extender con motivo del tiempo, pero creo que es el gráfico suficientemente decidor de cuál es el tipo de fenómeno que estamos observando. Se preguntaba también respecto del nivel de facturación provisoria con motivo de la pandemia, y aquí quisiera detenerme antes de entrar en el slide a un punto fundamental. Lo planteaba el propio director de CERNAC, don Lucas del Villar, y también fue la tónica de la gran mayoría de las autoridades que se comunicaron con nuestras empresas en un principio, y más allá de las comunicaciones de parte de la autoridad, por supuesto, fueron parte de nuestra preocupación primordial, y que fue la protección de la salud de nuestros trabajadores y de nuestros clientes. Si la pregunta es, ¿pudimos haber seguido haciendo lecturas pedestres, es decir, mandando personas a la calle, a leer presencialmente, tocar el timbre de las casas, ingresar a los domicilios y poder hacer una lectura presencial en los mismos términos que lo habíamos venido haciendo antes? La respuesta es un rotundo no. Eso no era posible, y no era posible porque había un elemento que nosotros no estábamos disponibles a transar, que era la seguridad de nuestros trabajadores y por sobre todo de cada uno de nuestros clientes. Este fenómeno, esto lo explicó largamente el superintendente de Electricidad y Combustibles en sesiones anteriores, es relativamente similar en la gran mayoría de países de la región que no cuentan con medición inteligente. También él señaló que en el caso de aquellas casas que cuentan con medición inteligente, que son algo más de 300.000 casas en todo Chile, no hubo un solo caso de dificultades en la lectura. Volviendo a la lámina, debido a la emergencia, por lo tanto sanitaria, provocada por la pandemia, a partir de los meses de marzo y abril, a partir de estos meses, las boletas de electricidad se facturaron en función de un consumo estimado provisorio, tal como lo señala la propia legislación. Esto también es muy importante. Nuestro negocio, el negocio de la distribución eléctrica, es extremadamente regulado, y cada una de las conductas que podemos o debemos tomar en cada caso o hipótesis está normalmente establecido en la normativa. Y efectivamente la normativa establece que en aquellos casos en los cuales, por motivo de fuerza mayor, como es evidentemente una pandemia que ha sido considerada fuerza mayor por prácticamente todas las instituciones del Estado, lo que corresponde es aplicar esta facturación provisoria, y no cualquier forma de facturación provisoria, sino exactamente la manera en que la propia autoridad y la normativa nos exige hacer la facturación provisoria, que es lo que vamos a ver en el próximo slide. Con las medidas, perdón, había una, no sé si solo yo estoy escuchando que había un ruido de fondo. Con las medidas de protección sanitaria necesarias, progresivamente se reactivaron las actividades técnicas y comerciales
entre los meses de mayo y junio, y eso nos puede mostrar que efectivamente los meses en que aumentó más sustancialmente las lecturas provisorias fueron entre mayo y junio, y ya en el mes de julio esto comienza a disminuir muy fuertemente, en el mes de agosto mucho más, y hoy día estamos con lecturas normales en prácticamente todo Chile, salvo casos muy excepcionales. Les recuerdo que lo normal a nivel de lecturas provisorias en un año cualquiera está en el orden del 3%, del 2%, y evidentemente en este periodo eso aumentó en los números que mostré con anterioridad y que también para varias empresas fueron mostradas por la exposición del director del CERNAC. Como digo, respecto a la facturación provisoria, la SEC instruye a las empresas que apliquen este mecanismo durante situaciones de excepción, como resulta ser una emergencia sanitaria. Tan excepcional es esta emergencia sanitaria que, de hecho, el gobierno de Chile ha declarado 2 estados de excepción constitucional. Probablemente en Chile nunca habíamos vivido una situación de excepcionalidad como la que estamos viviendo o hemos vivido con motivo de esta pandemia. Esta es una medida que tiene la legislación ante circunstancias especiales, en la que no puede leer los medidores, y la lógica, y esto es muy importante, la lógica de esta medida es justamente evitar la acumulación de varias facturas, y luego que esto se haga mucho más difícil de asumir por parte de los clientes. La legislación prefiere el que se estime un porcentaje de consumo justamente para que la acumulación posterior, una vez que se pueda volver a leer, sea menor. Sin embargo, y esto también ha sido explicado por el señor superintendente y también por el señor director del CERNAC, es evidente que cuando se hace una estimación pueden existir, y de seguro van a existir, en mayor o menor medida, desviaciones respecto de la realidad, justamente porque el comportamiento, la conducta de consumo no es idéntica en los distintos meses, ni siquiera en el mismo mes comparado un año con otro. Por lo tanto, es normal que se produzcan diferencias a favor o en contra. En años normales, el número de clientes que son estimados es muy bajo y por lo tanto las dificultades que esto genera son normalmente de menor envergadura. Cuando uno llega a tener que estimar a más del 50% de los clientes, evidentemente la cantidad de desviaciones que se pueden producir son más importantes y ese ha sido el gran desafío que hemos estado viviendo. Esta facturación es provisoria, como digo, y se ajusta de acuerdo a la normativa cuando se obtiene la posibilidad de facturar de acuerdo a los datos reales. La facturación provisoria consiste, por lo tanto, en utilizar el consumo promedio de los 6 últimos meses al mes provisionado. Esta elección de los 6 meses no es una elección que corresponda a la empresa, sino que eso está claramente establecido en la normativa, como también lo ha señalado y explicado el superintendente de Electricidad y Combustible. Al facturar provisoriamente, por ejemplo, el mes de abril, se tomó el consumo efectivo promedio de los meses entre octubre y marzo. Esto corresponde justamente a los meses de mayor temperatura entre octubre y marzo, lo que es parte del problema que vamos a pasar a explicar. Debido a que este promedio considera el periodo de verano, donde generalmente se consume menos electricidad que en otoño e invierno, la mayor parte de las cuentas reflejan consumos reales superiores a la facturación provisoria de los meses de marzo a junio, que corresponden, como digo, a periodos más invernales. En definitiva, la cuenta en abril provisoria termina siendo más baja de lo debido porque la diferencia se carga en las cuentas sucesivas, cuando se puede leer en forma efectiva. Aquí tenemos un ejemplo de facturación provisoria, es un ejemplo tomado de los promedios reales, es decir, este tipo de realidad es bastante común a un cliente real, en que ahí estoy mostrando el periodo de facturación provisoria, las líneas grises y amarillas muestran el nivel de consumo tanto gráficamente como en número de kilowatt por hora. Luego vemos que la facturación de cada uno de estos meses, 299, 276, etcétera, en conjunto, y si lo dividimos por 6, nos dan un consumo promedio para ese periodo de 197 kilos. Sin embargo, cuando vamos, y por lo tanto eso es lo que se estima para cobrar los meses de abril y mayo, porque no tenemos otra alternativa. La normativa establece que debe ser hecho con estos 6 meses. Sin embargo, cuando vamos a efectuar la lectura correcta, es decir, la lectura presencial, nos encontramos, como ustedes pueden ver, con que la realidad fue que en abril no se consumieron 197 kilos, que fue el promedio para la facturación provisoria,
sino que 197 kilos más 77 kilos. Y en el mes de mayo, un aumento real de 105 kilos. Esta parte roja básicamente tiene que ver con que se trata de periodo de invierno y periodo de pandemia con mayor presencia en los hogares. Cuando se llega al mes de junio, en que se hace una lectura real, vemos que junio normalmente es un mes más frío y además, especialmente en el caso de los centros urbanos más importantes de la región metropolitana, estuvimos particularmente restringidos de movilidad y por lo tanto más aún en las casas. Nos encontramos con que en este ejemplo simplemente el mes de junio llegó a un consumo real de 381 kilowatts. Sin embargo, el total que se carga en este mes de junio también se le suman estos dos consumos que habían quedado pendientes de los meses de abril y mayo y que, como podemos ver aquí, por lo tanto, nos implica, que el total puede llegar a ser tan alto, déjenme cambiar de... puede llegar a ser tan alto como 182 kilos adicionales. Por lo tanto, el consumo que ve en el mes de junio el cliente, evidentemente, es hasta en este caso un 50% mayor al consumo de junio, que ya era mayor que lo que el cliente tenía en su memoria para los meses de diciembre, enero, febrero y marzo, porque eran meses con consumos inferiores, por ser verano y sin pandemia. Históricamente, en resumen, desde antes de la pandemia, la mayoría de los hogares aumentan su consumo después del verano. Las empresas no pudimos leer consumos entre marzo y mayo por fuerza mayor correspondiente a este periodo de pandemia. Al no leerse factura de forma provisoria el promedio de los últimos 6 meses. La facturación promedio incluye meses de verano, lo que reduce el promedio. La lógica es evitar acumulación de varias facturaciones, tal como ya expliqué. En pandemia las familias han permanecido más tiempo en casa, lo que explica un delta aún mayor de aumento de consumo residencial. Al tomar la lectura con posterioridad, se ajustan estos consumos y desde julio, al retomar las lecturas, los meses siguientes representan mejor el consumo real actual. Sin embargo, se le agrega, y quiero volver a este gráfico, se le agrega este delta. Ha habido muchas preguntas, el diputado Boris Barrera lo ha preguntado en varias oportunidades al señor superintendente y quisiera tener la oportunidad de volver a referirme, aun cuando el superintendente ya lo ha explicado. Es respecto de estos 182 kilos que estamos viendo acá, que se agregan a la facturación normal del mes de junio, que la autoridad instruyó a que se dieran facilidades de pago a los clientes, que son autónomas, independientes y complementarias a la posibilidad de extender 12 meses de acuerdo a la ley de servicios básicos. Esto se agrega a la ley de servicios básicos, no es en lugar de la ley de servicios básicos. La autoridad instruyó que para que no aparecieran en un solo mes como el de junio una cuenta con 381 kilos más 182 kilos, que esto se repartiera en el mismo número de meses en que se hubiera hecho una estimación o una facturación estimada. Si fueron 2 meses, entonces esto se debiera repartir en 2, si fueron 3 en 3, etc. En el caso de la región metropolitana, la empresa que cubre la mayor parte de la región metropolitana definió que como tenía algunos clientes que llegaban hasta los 5 meses, a ellos les dio la oportunidad, la alternativa de prorratear este monto, los 182, en hasta 5 cuentas, de forma tal de que no aumentara tan sustancialmente esta cuenta justo en el mes en el cual se habían retomado las lecturas reales. Sigo en el resumen, solo estoy terminando. Es importante, desde julio, al retomar las lecturas, los meses siguientes representan mejor el consumo actual. Por supuesto, siempre es importante ser conscientes de que, por ejemplo, en los meses especialmente de invierno, el uso de anafre o de cierto tipo de calefacción eléctrica, la calefacción eléctrica puede ser muy eficiente y de hecho muy competitiva. Sin embargo, cierto tipo de calefacción eléctrica, normalmente esa de tipo incandescente, esas estufas que tienen un filamento naranja o un anafre, son muy ineficientes y aumentan el consumo en forma muy, muy significativa. Eso es algo que a través de todas nuestras redes sociales y cadenas de comunicación hemos estado refrendando y explicando a los clientes. Finalmente, las empresas distribuidoras están entregando diversas opciones posibles de facilidad de pago a las familias. Una de ellas es la que ya expliqué.
La segunda tiene que ver, y ya lo hemos dicho, con primero los acuerdos a los que se llegó con el gobierno y en segundo lugar con la aplicación de la normativa, de la ley sobre servicios básicos, que tiene que ver con prorratear las cuentas que no se hayan pagado durante este servicio y respecto a las cuales no se ha cortado la luz a ningún cliente, poder prorratearlo en hasta 12 meses con posterioridad. Yo aquí solo para terminar quisiera hacer 3 reflexiones. Uno, responder un punto que me parece que quedó pendiente o como duda respecto de las facturaciones por transmisión y si éstas implicaban cobro de intereses. Quiero decir de la forma más tajante y convincente que no existen intereses por esos cobros y que por lo tanto no existe esa dificultad más allá de la discusión puntual respecto de las facturaciones por transmisión. No hay intereses, ni recargos, ni reajustes respecto de ese monto. Lo segundo es que evidentemente para las empresas de distribución, desde el punto de vista de sus intereses comerciales, hubiera sido preferible mantener personas en la calle, hubiera sido preferible mantener trabajadores en la calle, hubiera sido preferible mantener las oficinas comerciales abiertas. Sin embargo, y tal como lo señaló el propio director del CERNAC, la primera comunicación que recibimos del CERNAC fue: cuidemos a los trabajadores y a los clientes. Y eso es lo que hemos hecho. Les quiero decir además que desde el punto de vista de los costos, nosotros hemos seguido pagando el total de las remuneraciones de todos esos trabajadores que no han estado activos durante un periodo. Por lo tanto, tampoco ha implicado un ahorro de parte de las empresas, porque por el contrario tenemos un gran compromiso y reconocimiento para con cada uno de esos trabajadores que han estado apoyándonos en cada una de estas labores y que hoy día nos han permitido mantener el sistema eléctrico prácticamente inalterado a pesar de las muy excepcionales condiciones. Y simplemente para terminar ahora sí, queremos recalcar que las tarifas no han subido de precio, no hay aumentos de cobro, sino aumento de consumo. Y respecto de varias dudas que se plantearon respecto de la naturaleza de los cargos que ha formulado la superintendencia, el propio Luis Ávila, el propio superintendente de electricidad y combustible, ha señalado en varias oportunidades que salvo casos muy excepcionales y anecdóticos, básicamente no se han encontrado cobros erróneos, es decir, no se ha cobrado de más. Cosa diferente es la oportunidad del cobro, la oportunidad del pago, etcétera. Pero a nadie, a ningún cliente se le ha cobrado de más. Y si llegara a darse el caso, que puede haberlo sin duda, facturamos a millones de clientes cada mes, pueden darse casos de error, seremos los primeros en resolverlo y darle respuesta a cada uno de nuestros clientes, que son nuestra principal preocupación. Así que por su intermedio, Presidenta, agradezco la oportunidad de haber hecho esta presentación y quedo disponible para cualquier pregunta que pueda surgir. Muy bien, muchas gracias, don Rodrigo Castillo, representante de las empresas eléctricas, por su exposición, que por supuesto nos puede hacer llegar a la comisión para que los parlamentarios ya le envié temprano. La mandé por WhatsApp. Muchas gracias. Ofrezco la palabra entonces para hacer alguna pregunta a don Rodrigo o a don Luis. Diputado Barrera. A don Lucas. Diputado Boris Barrera tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, saludar a don Rodrigo Castillo. Tenía un par de preguntas. ¿Por qué en la tabla en el gráfico que mostró don Rodrigo sobre la facturación provisoria, aparecía de que el máximo de facturación provisoria en algunas empresas había sido un poquito más de un 45%, cuando en la tabla del CERNAC solo habían 2 empresas que estaban, una que estaba sobre el 30%, otra que estaba cerca del 49%, y las demás estaban todas sobre el 70%, 80%, habían una en 98%. No salía en él, no sé por qué, pero no salía en él, no tenían la información. Quería saber a qué se debe esa diferencia. Lo otro es que si la lógica de la facturación provisoria era evitar acumulación para que las personas no se vieran afectadas, ¿por qué no se hizo también en esa facturación provisoria el cobro por transmisión? Porque eso sí significó acumulación y eso en estos momentos le está trayendo perjuicio a las personas y gran parte de las boletas que hemos revisado tienen que ver en su aumento en el cobro con la acumulación de la transmisión.
Y en relación a lo que habla de las empresas que no han tenido ahorro, bueno, la gente en común, todos los chilenos no han tenido ahorro en este momento, sino que han tenido mucho más gasto y mucho más gasto por el tema de la energía eléctrica. Y quiero decirle que también que hasta las microempresas, hasta las pequeñas empresas han seguido pagando los sueldos. A mí me extrañaría que las gigantes empresas no lo hagan, como son la distribuidora eléctrica. Así que esas son las dos preguntas, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Barrera. Entonces, don Rodrigo, para responder, don Rodrigo Castillo. Sí, muy amable. Respecto de la primera pregunta, estoy chequeando, si me disculpan, el gráfico al que se refería el diputado Barrera con los porcentajes de facturación provisoria. Y efectivamente, lo que ocurre es que en este caso estamos mostrando el total agregado de todas las empresas. Por tanto, efectivamente, en el total agregado de todas las empresas no se llega al 50% del total de clientes. Sin embargo, evidentemente, algunas empresas, especialmente las más pequeñas y rurales, tuvieron niveles de aumento en la facturación provisoria muy superior. En número de empresas, recordemos que las más grandes son pocas en número. En cambio, hay una gran cantidad de empresas más pequeñas, ahí se veían los nombres en el reporte de CERNAC, que cada una de ellas, cuando uno lo pone en un agregado, evidentemente, si bien tenían un alto porcentaje de lectura provisoria, en el agregado no contribuyen demasiado. Así que esa sería la respuesta a la primera pregunta del diputado Barrera. Respecto de la segunda pregunta de transmisión, más allá de entrar en el detalle, porque esto es un tema que está efectivamente analizando la superintendencia, hay un procedimiento administrativo en curso, y yo prefiero respetar el que sea la superintendencia la que en definitiva se haga cargo de establecer la existencia o inexistencia de una infracción. Sin embargo, cuando uno mira en el ejemplo, les pido recordar cuando les mostraba el ejemplo de los 182 kilos que eran el delta. Si uno piensa que estamos hablando de el 10%, en realidad es del orden del 8% de la cuenta por parte de la transmisión, y estamos hablando de 180 kilos, estamos hablando de 15 kilos de diferencia, por lo tanto estamos hablando del orden de los 1.500 pesos, es decir, si bien, insisto, no quiero entrar en ningún detalle porque nos gusta respetar el que las instituciones hagan cargo de este tipo de temas cuando son parte de una investigación formal por parte de la superintendencia. El factor transmisión no es demasiado significativo en el nivel global. Para el ejemplo que yo les daba, en el cual para el mes de julio, es decir, una vez que vuelve la facturación real y se le adosa lo pendiente en que teníamos un aumento de 182 kilos de consumo, es decir, algo equivalente al orden de los 20.000 pesos en esa cuenta de julio. De esos 20.000 pesos, del orden de 1.500 pesos tan solo corresponderían a este elemento de transmisión que indico, que insisto, es muy importante señalar, y yo creo que el diputado Barrera lo ha entendido perfectamente bien, más allá de que podamos no estar de acuerdo en el tratamiento de la transmisión, estamos de acuerdo en que no se trata de un monto incorrecto, sino de una discusión respecto de la oportunidad en la cual fue cobrado. Y eso justamente es lo que hoy día es materia de investigación por parte de la superintendencia. Es muy importante señalar que podremos tener diferencias respecto del periodo de facturación provisoria, de si debimos partir antes o después con la lectura real, si debimos cuidar más o menos a nuestros trabajadores o clientes. Pero lo que no ha estado en discusión hasta hoy día, y esto es reconocido por la superintendencia, es que haya habido cobros incorrectos o abusivos, es decir, que hayamos cobrado de más. Y perdón, había una pregunta más respecto de los gastos, en energía eléctrica. No sé si me quedó pendiente una pregunta del diputado. Diputado Barrera, ¿está conforme o alguna otra pregunta? No, sí, eran esas dos preguntas. Eran esas preguntas. Era una opinión, claro. Okay. Muy bien. Muy bien, don Rodrigo. Ofrezco la palabra a los parlamentarios por si quieren preguntar al director del CERNAC o al representante de las empresas eléctricas. Bueno, decirles de que ya vamos a tener más invitados. Les pido a los parlamentarios que hagan llegar sus listados. El diputado Barrera hizo llegar algunos, que los vamos a hacer
presente, lo vamos a tener presente para el próximo jueves, y que todas las presentaciones están disponibles para su evaluación y estudio, porque posteriormente vamos a pasar a lo que es propiamente el informe de esta comisión. Bueno, a ver, ¿Presidente? Sí, diputado Boris Barrera. Sí, porque parece que ya estamos como terminando. Me gustaría dar una opinión, ojalá hacia el señor don Lucas del Villar. Espero que puedan ser bien acuciosos en su investigación. La verdad es que la gente no siente la empatía que dice don Rodrigo que dicen tener la empresa con las personas en estos momentos que la están pasando muy mal. La verdad es que la gente está, pero realmente mal. Y espero de que, y como no siente esa empatía de parte de las empresas, es que me gustaría o un mensaje a don Lucas del Villar, que ojalá puedan ser muy acuciosos en la investigación y puedan llegar a tratar de utilizar la mayor cantidad de atribuciones que tengan para poder hacer de que se respete el derecho de los consumidores y de las personas, principalmente, como decía el subdirector, las personas más vulnerables, que claro, a lo mejor para don Rodrigo 1.500 pesos no es tanto. Bueno, el aumento que proponía el gobierno hace un mes atrás era 0 pesos, y 1.500 pesos es un kilo pan para una familia normal, y eso para gran parte de la gente de mi distrito es plata. Entonces, en un mes son 1.500 pesos. Recordemos que ese costo de transmisión es directamente proporcional, el cobro, a la energía que se consume. Por lo tanto, si entre más energía se consume, más sube el costo de transmisión, y entre más energía se acumuló, es mayor también el cobro por transmisión de energía. Así que por eso le quiero pedir a don Lucas que ojalá súper riguroso y acucioso en la investigación y pueda realmente defender a la gente que lo estaba pasando mal. Gracias, presidente. Gracias, diputado Boris Barrera. Por si algún otro parlamentario quiere hacer alguna pregunta, está abierto la posibilidad. De lo contrario, tenemos una nueva sesión el próximo jueves, donde tendremos nuevos invitados, y agradecer, ¿no es cierto?, la presentación tanto del CERNAC, en la persona de don Lucas del Villar y su equipo, como de don Rodrigo Castillo, que ha representado aquí a las empresas eléctricas, por sus presentaciones que ya están a disposición de todos los parlamentarios de la comisión. Muchas gracias, y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias.